En el siguiente ejercicio se tratará el tema de dimensionado de vigas. El problema planteado es el siguiente. Acá observamos la estructura en 3 dimensiones y la descomposición de la misma es el entablonado, las vigas secundarias y la viga principal. Para ver una estructura ya construida que tenga las mismas partes, podemos observar esta de acá de la imagen, teniendo el entablonado, la viga secundaria y la viga principal. En planta veríamos algo así, que sería este problema basado en 2 dimensiones. Y los datos que tenemos son estos de acá. Bien, primero vamos a dimensionar el entablonado. El esquema que tendríamos sería algo así, ya que las tablas del entablonado están apoyadas sobre las vigas secundarias. Vamos a modelar el problema como barras y vamos a considerar como vigas continuas sometidas a una carga QLE. ¿Cómo se calcula QLE? A partir de la carga superficial QS considerando un ancho unitario. QS era la carga superficial, que sería el peso propio, y la sobrecarga. Entonces, la carga superficial por el ancho me va a dar QLE. Bueno, la viga es hiperestática, la cual no vamos a poder resolver con las ecuaciones de la estática, pero sabemos que el momento máximo va a ser Q por S, que es la separación al cuadrado, sobre 10. Entonces allí podemos hallar el momento actuante. Una vez teniendo los datos del momento actuante y la tensión admisible de la madera, vamos a proceder al dimensionado. A partir de la siguiente fórmula y considerando que W para una sección rectangular es el que se muestra a continuación, teniendo en cuenta que B es igual a 100 centímetros, o sea, 1 metro que habíamos definido en el cálculo anterior, tendríamos las siguientes ecuaciones. Tenemos M sobre W tiene que ser menor a la tensión admisible. Entonces, despejando, vamos a tener que W va a ser M sobre la tensión admisible. M ya lo tenemos, la tensión admisible ya la tenemos, entonces me da un W de 12,5 centímetros a la 3. Bueno, teniendo esta ecuación de acá, la única incógnita que tendríamos sería H. Despejo H con estos dos datos y me da 0,87 centímetros. ¿Qué pasa? Yo no puedo adoptar un H de 0,87 centímetros. Tengo que ver comercialmente qué es lo que tengo. Bueno, las maderas machimbradas se presentan en los siguientes espesores, de media pulgada y de 1 pulgada. Como mínimo, para adoptar en los entablonados para cubiertas intransitables es 1 medio, y para entrepisos es 1 pulgada, por razones de deformabilidad y ruido. Como en nuestro caso se trata de un entrepiso, vamos a adoptar 1 pulgada, es decir, 25 milímetros. Hay que tener en cuenta que el cepillado, o sea, la madera no queda al natural, digamos, se va a cepillar en una cara, que es la que queda a la vista. Entonces va a reducir el espesor aproximadamente 3 milímetros. Entonces el entablonado, que era de 1 pulgada, va a tener 22 milímetros en vez de 25 milímetros, lo cual resulta mayor que el mínimo necesario, que era 8,7 milímetros, así que estamos bien. Ahora, también habíamos visto el criterio plástico, pero ¿qué pasa? Este criterio se puede aplicar en materiales dúctiles. La madera es un material cuasi frágil, por eso no se aplica este criterio. Bueno, se procederá a hacer el dimensionado de las vigas secundarias. Este sería el esquema que tenemos, y para determinar la carga actuante vamos a definir un área de influencia, siendo la separación entre las vigas de 0,5 metros. Entonces, a cada viga le va a llegar la mitad de la carga, se va a ir para esta viga, y la mitad de la carga se va a ir para esta viga. Lo mismo acá, la mitad se va a ir para esta viga y la mitad para esta viga. Entonces, acá tenemos S sobre 2 y acá tenemos S sobre 2, nos resulta S. Entonces, la carga actuante en esta viga va a ser la carga superficial por el ancho este de acá. Es decir,
0.5 metros. Bueno, resolviendo esta cuenta nos termina quedando que la carga va a valer 150 kilogramos sobre metros. Para determinar el momento vamos a analizar esta viga, que es una viga simplemente apoyada, con la carga que hallamos acá. Para una viga simplemente apoyada sabemos que el momento máximo va a valer Q por L cuadrado sobre 8. Resolviendo esa cuenta me da 300 kilogramos. Ahora procedemos al dimensionado. Vamos a dimensionar en madera una sección rectangular. Criterio elástico. Entonces, realizando la cuenta de M sobre sigma, obtenemos que el W vale 500 centímetros a la 3. Y vamos a adoptar una relación de H sobre B de 2.5, ya que no tenemos como dato B. Bueno, planteando el W para una sección rectangular, sabemos que vale B por H cuadrado sobre 6. Pero yo pongo todo en función de H para poder despejar. Entonces, despejando H, igualando esto con esto, obtenemos que el H mínimo va a valer 19.6 centímetros y el B mínimo 7.8 centímetros. El B lo saco de la relación esta de acá. Entonces se va a probar con un tirante de 3 pulgadas por 8 pulgadas. Bueno, se considera que el tirante va a quedar a la vista, por lo cual irá cepillado. Entonces debemos restar 3 milímetros por cara, o sea, 6 milímetros del ancho y 6 milímetros de la altura, porque va a ir cepillado en todas sus caras. Entonces el tirante de 3 pulgadas por 8 pulgadas va a quedar de 6.8 centímetros y de 19.4 centímetros. Vamos a calcular el W, a ver si estamos bien o no con el W mínimo. Este W me da 427 centímetros a la 3, pero el mínimo era 500 centímetros a la 3. Entonces es insuficiente. Entonces vamos a tener que adoptar un tirante mayor. Vamos a probar con uno de 3 pulgadas por 9 pulgadas. Tenemos, haciendo la resta del cepillado, vamos a obtener un W de 544 centímetros a la 3. Este de acá sí me comprueba. Entonces vamos a adoptar finalmente un tirante de 3 pulgadas por 9 pulgadas. Acá lo mismo. El criterio plástico lo aplicamos en materiales dúctiles. En la madera no lo vamos a aplicar porque es un material cuasi frágil. Bueno, ahora vamos a proceder al dimensionado de vigas secundarias con el criterio elástico y plástico en un perfil de acero IPN. Comenzando con el criterio elástico, vamos a utilizar la misma ecuación y reemplazando datos tenemos que el momento vale 300 kilogramos y el sigma admisible vale 1400 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ojo que esto está en metros, así que hay que tener cuidado en trabajar siempre en las mismas unidades. Haciendo la cuenta me termina quedando que el WZ va a ser 21.4 centímetros a la 3. Este subíndice de acá va a estar dado por la dirección del momento aplicado. En este caso va a ser Z para la terna que elegimos nosotros. Ahora, en la tabla de perfiles vamos a tener diferente nomenclatura. Entonces, para un WZ que tenemos acá, vamos a tener que buscar en la tabla SX. S es W. Entonces, entrando en la tabla, me fijo en la columna de SX y busco el valor de WZ mínimo. Voy al primero, no me alcanza, entonces me quedo con el segundo, que ya me sobra. Entonces vamos a adoptar el perfil IPN 100. Acá está la designación de los perfiles. Con un WZ de 34.2 centímetros al cubo. Ahora vamos a utilizar el criterio plástico. Para ello vamos a tener que mayorar el momento actuante. Vamos a utilizar un coeficiente de 1.7. Entonces, el momento último va a ser el momento actuante por el coeficiente de mayorización. Era 300 por 1.7. Esto me da 510 kilogramos. Entonces, calculando con esta fórmula de acá, el W plástico, que se calcula como el momento último, que es el que calculamos acá,
sobre el FI, la tensión de fluencia del acero, que vale 2.400 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Me termina dando 21.25 centímetros al cubo. Entrando en la tabla, ¿dónde tenemos que buscar? Vamos a buscar en la columna que dice ZX, que ZX es el W plástico. De nuevo, vamos probando, como me da 21.25, ya con el primero me alcanza. Entonces adoptamos el perfil IPN 80 con ZX, que es el W plástico, de 22.8 centímetros al cubo. ¿Qué observamos con estas dos conclusiones? Con el criterio elástico teníamos un IPN 100 y con el criterio plástico obtenemos un IPN 80. Observamos entonces que en el criterio plástico se obtienen secciones más pequeñas, ya que se aprovecha toda la resistencia del material al trabajar con la tensión última. ¿Qué me da eso? Ventaja económica. El dimensionado por el criterio elástico es más conservador. Bueno, ahora pasamos a la viga 2. El momento ya lo habíamos extraído del diagrama y vamos a plantear el criterio elástico, utilizando esta ecuación, teniendo en cuenta que el sigma admisible es 1400, WZ me va a dar 233.35. WZ, acuérdense que el subíndice va a estar dado por la dirección del momento aplicado, en este caso en Z. Entrando a la tabla, vamos a trabajar con la columna de los S, que es W, SX por la terna de la tabla, y voy buscando alguno que sea igual o mayor a 233. Me voy fijando, y en este caso este perfil de acá es el que me cumple. Voy a la designación y me da que es un IPN 220 con un WZ de 278 centímetros al cubo. Ahora pasamos al criterio plástico, tomando un coeficiente de mayorización del momento de 1.7, calculamos el momento último, que es el momento actuante por el coeficiente de mayorización, me da este valor, y dividiéndolo por FI, que vale 2400, obtenemos el W plástico. En este caso nos da 231.41 centímetros al cubo. Entrando a la tabla, busco en la columna de ZX, que ZX es W plástico, y me fijo algún perfil que tenga el W plástico mayor o igual al que calculamos. Me voy fijando, y el que me comprueba es este de acá, que tiene un W plástico de 250. Me muevo horizontalmente, veo la designación, y obtengo un perfil IPN 200 con un ZX, es decir, un W plástico en Z de 250 centímetros al cubo. Nuevamente comparando con el método elástico y el plástico, observamos que con el criterio plástico vamos a obtener una sección más pequeña, ya que con el criterio elástico habíamos obtenido un IPN 220 y con el criterio plástico obtuvimos un IPN 200. Vamos a calcular, en este caso va a ser la verificación al corte. La ecuación que vamos a utilizar va a ser esta de acá, que este es el momento del corte por el momento estático de la mitad de la sección, sobre el ancho por el momento de inercia con respecto al eje Z. Esto tiene que verificar que la tensión máxima de la sección sea menor o igual que la tensión admisible según el material con el que estemos trabajando. Si estuviésemos en clase, probablemente nos hubiesen dicho que esta ecuación se llama vaso sobre jabón. Pero bueno, nada de eso. Un detalle por ahí como para acordarse la fórmula. Vamos a comenzar con la viga secundaria, que hemos dimensionado en madera, teniendo un corte máximo de 300 kilogramos. Hay que ver el diagrama de corte. Y vamos a plantear el momento estático de la mitad de la sección para una sección rectangular y el JZ.
Una vez obtenidos estos valores, los reemplazamos en la ecuación y obtenemos esta ecuación de acá. Esta ecuación se utiliza para secciones rectangulares. Ya la podemos asumir que para todas las secciones rectangulares utilizamos directamente esta fórmula de acá. Ahora, reemplazando los datos que hemos obtenido, nos da que la tensión máxima es de 3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahora debemos calcular cuál es la tensión admisible. Hay que considerar que la falla de la madera se da paralela a las fibras, entonces la tensión admisible al corte va a ser 1/10 de la tensión admisible a flexión. Calculando eso, nos da que la tensión admisible es 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como la tensión máxima es menor a la admisible, verifica. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la viga del perfil IPN. Vamos a reemplazar los valores. En el IPN es más fácil por ahí porque todos estos valores de acá los saco de la tabla. Entonces me ahorro de calcular el JZ y me ahorro de calcular el momento estático de la mitad de la sección. Entonces, reemplazando estos valores de acá que los sacamos de la tabla, tenemos una tensión máxima de 77.6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Hay que considerar que la tensión admisible al corte es un 0.577 de la tensión admisible a la tracción. Esto, según la hipótesis de von Mises, la tensión admisible es de 800 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como esta tensión máxima es menor a la admisible, verifica. Ahora vamos a verificar al corte la viga principal 1 y la viga principal 2. Como estas las dimensionamos con perfiles, directamente saco los valores de la tabla. Saco los valores de la tabla y reemplazo los valores en la ecuación. En la viga principal 1 me da 258 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y con von Mises calculamos la tensión admisible, ya la teníamos calculada, a 0. Y como nos da menor a la admisible, verifica. Lo mismo con la viga principal 2. Estos valores los sacamos de la tabla, bueno, los V máximos los sacamos realizando el diagrama de corte, y reemplazando los valores en la ecuación, me da 222 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como es menor a la admisible, verifica. Bueno, ahora vamos a graficar los diagramas para cada sección. Estos dos diagramas corresponden al estado elástico y este diagrama de acá corresponde al estado plástico. Bueno, para la sección rectangular, el diagrama de sigma va a ser el máximo, es el que calculamos, que es en h sobre 2, y es lineal. Y para el diagrama de tau, este es el que calculamos, que se da en el centro, y es parabólico. Ahora, para la sección T, el diagrama de tensiones va a ser lo mismo, máximo cuando está en los bordes, y acá hay que tener cuidado, porque vamos a tener un ancho variable, o sea, acá vamos a tener un ancho mayor. Entonces, si recordamos la fórmula, el B, el ancho, está en el denominador, entonces vamos a tener un tau menor y un tau máximo en el centro. O sea, en el centro va a ser máximo y hay que tener en cuenta que hay que reemplazar por el B mínimo. O sea, va a ser el B, que es el alma de la sección, digamos. Y estos diagramas de acá son en el estado plástico, por eso tienen esta forma. Y hay que tener en cuenta que el dimensionado no está completo, ya que falta verificar la condición del estado límite de servicio de deformación, lo cual se realizará en el trabajo práctico 4. Si no cumple esta condición, las secciones deberán aumentarse. Bueno, y con eso terminamos este ejercicio.